Buenas tardes, mi nombre es María Eugenia Velasquez Ortiz, soy de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, y hoy voy a hablar acerca del acero inoxidable. El acero inoxidable se trata de una aleación de hierro-carbono con un contenido en cromo del menos el 10,5% y en carbono menor del 1,2%. En algunos casos, el carbono supera el 2%, pero este valor es el contenido límite habitual que separa el acero de la fundición. El contenido mínimo de cromo que tienen los aceros inoxidables permite la formación de una capa autoprotectora muy fina de óxido de cromo. Esto hace que sea mucho más resistente a la corrosión. La capa pasiva de óxido se regenera espontáneamente si resulta dañada. Un acero inoxidable con solo cromo como aleación puede ser más susceptible a una corrosión localizada. Es por ello que muchos de los aceros inoxidables aumentan a su aleación otros elementos. Uno de los principales es el níquel y también hacen uso de otros como el níquel, el molibdeno, el manganeso, el titanio, el niobio, el nitrógeno y el cobre. Aquí están en los cuadros una de las características para las cuales pueden ser utilizados. Para una mayor resistencia a la corrosión tenemos el cromo, el níquel, mejorar la maquinabilidad del selenio, incrementar la dureza del cobre, aumentar la formabilidad y solubilidad del cromo, mejorar las características mecánicas, el carbono, disminuir la corrosión intergranular, el niobio. Como siguiente punto tenemos la historia del acero inoxidable. Los orígenes del acero inoxidable se remontan a los años 1820 y 1821. Esto cuando dos ingleses de nombre Stoddard y Faraday, además de un francés Berthier, indicaron que al hacer relaciones de acero con hierro y cromo, obtenían un material que era más resistente a ciertos ácidos. Realizaron ensayos y experimentos, pero no tuvieron éxito. Esto debido a que ellos no estaban teniendo en cuenta que era necesario tener un bajo contenido de carbono. Otro punto importante para que se dé el descubrimiento del acero inoxidable es en el año 1875, cuando el francés Brosselet indicó lo importante que era tener este bajo contenido de carbono en la fabricación del acero inoxidable. Sin embargo, el acero inoxidable se lo atribuye de forma fortuita al británico Harry Bradley. Ella era un metalúrgico y en el año 1913 estaba haciendo distintos experimentos y aquí se dio cuenta de que una de sus aleaciones tenía una alta resistencia a la corrosión y no se oxidaba fácilmente. Y este material se convirtió hoy en día en lo que conocemos como acero inoxidable. Aquí están los pasos del proceso de fabricación, comenzando con la materia prima, que se suele utilizar chatarra. De hecho, el acero inoxidable se puede reutilizar, esa es una de sus ventajas. Luego se pasa por el proceso de fundición. Aquí se colocan la materia prima y se agregan los elementos necesarios y generalmente se lo hace en un horno eléctrico. De hecho, este proceso puede demorar entre 8 a 12 horas. Luego seguimos con la eliminación de exceso de carbono. Aquí el material, cuando ya está fundido, se coloca en un sistema de descarburación de oxígeno con argón o descarburación de oxígeno al vacío. Esto para eliminar el exceso de carbono. Luego sigue el paso de la afinación. Ahora vamos con la formación del metal, que cuando ya está frío, el acero inoxidable, este se somete a una variedad de procesos de conformado, comenzando así con el laminado en caliente, mientras el acero aún está por arriba de su temperatura de cristalización. Este laminado en caliente que he mencionado ayuda a que el acero puede tomar una forma rugosa y también se usa para formar palanquillas o cúmulos de metal. Luego sigue el tratamiento térmico, que en este de aquí se hace el proceso de recocido y cuando está recocido es mejor descalcificar el acero para que la capa protectora de óxido no se vea comprometida. Luego viene el proceso de cortar y dar forma. Aquí se hacen varios cortes y procesos de conformado para crear el producto que se necesita. Claro, los cortes son dependiendo del producto que se quiera realizar. Y luego aquí terminamos con la aplicación de acabados superficiales.
En este paso existen múltiples acabados superficiales que se pueden usar, sin embargo, uno de los más comunes es el pulir la superficie para eliminar las impurezas y poder suavizarla. Ahora vamos al siguiente punto, que son algunas propiedades del acero inoxidable. Tenemos la resistencia a la corrosión, la durabilidad, la facilidad de limpieza e higiene, el aspecto estético que este tiene, su alta resistencia tanto a altas como bajas temperaturas, su ductibilidad y maleabilidad. No requiere procesos adicionales de protección como recubrimientos con pinturas y galvanizados. De hecho, esto es un ahorro, ya que no es necesario gastar en algo para que este no se oxide, como en el caso de otros aceros, por ejemplo, el acero al carbono. Aquí estoy mostrando las normas, esas son las normas que regulan a los aceros inoxidables. Estas normas proporcionan unas directrices sobre la composición química, las propiedades mecánicas, los métodos de fabricación, pruebas y aplicaciones de los aceros inoxidables. Por eso es muy importante tenerlas en cuenta. Aquí estoy enseñando los tipos de aceros inoxidables. Aquí encontramos cuatro. Tenemos a los martensíticos. Estos aquí son una porción de la serie 400 y estos contienen más contenidos de carbono. Esto les da una mayor dureza y resistencia. Son magnéticos y se utilizan principalmente en aplicaciones donde se requiere una alta resistencia mecánica y una moderada resistencia a la corrosión. Los ferríticos son de la Sierra 400 y estos de aquí contienen cromo, pero un bajo contenido o casi nulo contenido de níquel. El acero 430 es un ejemplo del tipo de acero ferrítico. Son magnéticos y además son menos resistentes a altas temperaturas en comparación con los aceros austeníticos. Los aceros, ahora hablando de los aceros austeníticos, estos son de la serie 200 y 300, ahí sí, contienen cromo aproximadamente el 18% y níquel aproximadamente al 8%. Uno de los aceros más comunes de esta familia es el acero inoxidable 304. No son magnéticos, tienen una buena resistencia a la corrosión en ambientes diversos y tienen una buena resistencia tanto a altas y a bajas temperaturas. Y por último tenemos a los aceros inoxidables de la familia dúplex. Estos tienen cromo de entre 18 y 26% y níquel de 4,5 a 6,5%. Contienen, como se pudo ver, cantidades significativas de cromo y tienen aplicaciones en actividades, en materiales que se requiere una alta resistencia mecánica y una buena resistencia a la corrosión. Como siguiente punto, tenemos una tabla comparativa entre tres tipos de familia, que ya he mencionado tres de ellas, los austeníticos, ferríticos y martensíticos. Por ejemplo, aquí en el magnetismo tenemos que los austeníticos no son magnéticos en estado de recocido. En cambio, los ferríticos sí y los martensíticos por igual. También tenemos la soldabilidad, que en los austeníticos es excelente, en los ferríticos es buena, aunque la soldadura frágil por el problema de crecimiento de grano se puede dar. Y lo mismo en los marteníticos. Aquí hay algunos usos del acero inoxidable. Claro que estos usos también dependen de la familia. Bueno, aquí tenemos partes de maquinarias, tuercas, contenedores, cuchillos, ollas, tornillos, bisturí. Aquí estoy poniéndoles ejemplos de usos de el acero inoxidable dependiendo de la familia. Aquí tengo dos familias, los austeníticos y los ferríticos. De la serie 200 tenemos la seguridad automotriz, utensilios de cocina, electrodomésticos, vagones de tren. De la serie 300 de los austeníticos, barras de refuerzo, intercambiadores de calor, tanques de almacenamiento de gas, sistemas de escape. Y en los ferríticos encontramos sistemas de escape, contenedores, calentadores de agua, electrodomésticos, paneles arquitectónicos. En los transportes también se usa el acero inoxidable. De hecho, la primera vez que se utilizó el acero inoxidable en un coche fue en la década
de los años 20. En 1932 también la compañía ferroviaria Vought diseñó un prototipo del bastidor de acero inoxidable para sus trenes. También se utilizan en la aeronáutica y astronáutica. De hecho, el primer avión supersónico de investigación de acero de Gran Bretaña se lo hizo utilizando acero inoxidable. De hecho, en la transportación de la leche también se utiliza, es uno de los principales usos del acero inoxidable, se los utiliza para transportar la leche. De hecho, en industrias alimenticias son muy utilizados el acero inoxidable, sobre todo en la elaboración de productos lácteos. Y como también los cohetes, de hecho, en los últimos años se están fabricando cohetes con acero inoxidable. Antes esto era no pensado ya que puede ser muy pesado el acero inoxidable, sin embargo tiene propiedades que son necesarias y que pueden ayudar a que estos proyectos se culminen. En la construcción civil también es muy utilizada en estructuras de edificios, en todo. De hecho, en los comienzos de la utilización del acero inoxidable en 1925 se sustituyó la cadena de hierro que sostenía una cúpula de una catedral en Londres por una cadena de acero inoxidable. Aquí tenemos los tipos de corrosión. Hay corrosión intergranular, una de ellas, otra es corrosión por picadura, corrosión galvánica, corrosión bajo tensión. La corrosión por picaduras, empezando por aquí, esto ocurre principalmente en soluciones acuosas que contienen cloruros. En la corrosión bajo tensión, esta se caracteriza por la aparición de grietas en materiales sujetos a la tensión del ambiente corrosivo. En la corrosión intergranular es el resultado del ataque localizado y por lo general en las zonas de calentamiento de partes soldadas. Y por último, en la corrosión galvánica, esta sucede cuando diferentes tipos de acero o metales están en contacto eléctrico y se encuentran sumergidas en un electrolito. Este electrolito puede ser el agua salada. La capa pasiva que ya mencioné, que tiene el acero inoxidable, puede sufrir un daño por el ion cloro, los ácidos reductores y también por la temperatura. Aquí estoy mostrando dos métodos de evaluación de la corrosión. Un concepto de la corrosión es que la corrosión es el desgaste o la alteración de un metal o aleación, ya sea por ataque químico directo o por la reacción electroquímica. Estas son dos técnicas que se pueden aplicar, de hecho hay más, para poder evaluar la corrosión que está teniendo el acero. Medidas de prevención para el acero inoxidable. Una de las medidas de prevención que podemos utilizar es el almacenar el material en lugares cerrados utilizando racks limpios. Otra es evitar hacer el uso de herramientas como discos de corte, lijas, entre otras que han sido usadas previamente para trabajar con materiales distintos al inoxidable. Esto se debe a que si, por ejemplo, estamos trabajando con un disco de corte en un acero al carbono y posteriormente vamos a trabajar con este mismo disco de corte con un acero inoxidable, las partículas del acero al carbono que quedan en el disco de corte pueden adherirse al acero inoxidable, causando así que se potencie el proceso de corrosión y oxidación. Otra medida de prevención es evitar la limpieza de material del acero inoxidable con detergentes que contengan cloro. Y si hacemos uso de estos, no dejar ningún residuo del mismo. Sí se los puede utilizar siempre y cuando este sea retirado y no se quede ahí por mucho tiempo, ya que va a potenciar que esto se oxide y se corroa. Aquí vemos una estadística de los países con mayor producción de placas de acero inoxidable a nivel mundial. Tenemos a China, que saca una gran ventaja en el año 2020, seguido de India, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, bueno, que tienen un porcentaje visiblemente menor que el de China. Empresas que venden acero inoxidable en Ecuador, bueno, las empresas que distribuyen acero inoxidable en Ecuador, aquí tengo 5 ejemplos, como son Geroneto, Import Aceros, Metalsa, Reper Metal, y también tenemos IPAC.
Bueno, eso fue todo por mi exposición resumida de partes importantes del acero inoxidable y gracias.